Vamos a compartir el video, ¿ya? A ver. Mi nombre es Mónica Martínez Ayala, soy licenciada en Psicología y máster en Educación por la Universidad del Mayat-Maja Campus. El desarrollo psicológico de los niños es muy importante. Es por eso que hoy la maestra Mónica Martínez Ayala nos hablará un poco acerca de la psicología del desarrollo infantil. Veamos. Bien, la psicología del desarrollo infantil es una materia que se les da a los alumnos para entender cómo el ser humano desde sus primeras etapas, inclusive desde el vientre de la madre, influye en lo que seremos en la etapa adulta. Es decir, las etapas primeras que vivimos los seres humanos son de suma importancia para lo que en un futuro seremos como seres humanos, desde la cognición, por ejemplo, el área social o el área afectiva. Es como desde los primeros años de vida lo que nos han enseñado nuestros principales cuidadores, que comúnmente son mamá, papá o abuelos, o en este caso, por ejemplo, hoy en día con la modernidad, las guarderías, como todos estos cuidadores principales influyen en lo que posteriormente seremos en la etapa adulta, en cualquiera de las áreas que nos desenvolvamos. A continuación veremos cuáles son algunos tipos de aprendizaje en el desarrollo infantil. Más que tipos de aprendizaje, en esta materia lo que vemos son las áreas en las que el individuo se desenvuelve, por lo cual, por ejemplo, en el área cognitiva, cada individuo, que lo revisamos hoy en clase, aprende de manera diferente. Entonces, dentro de este aprendizaje, la estimulación que influye en la adquisición de nuevo conocimiento tiene que ver con el contexto en el que nos desenvolvemos, el qué tanto fuimos estimulados en nuestros primeros años de vida para poder aprender y adquirir más conocimiento a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo influye el aprendizaje desde que el bebé está dentro del vientre materno? Sí tiene que ver. La estimulación se activa desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre. Es decir, aquella madre que le canta, que le habla constantemente, está estimulando a que el niño, en sus primeras etapas ya de nacimiento, que son la sensitivo-motriz, en estas etapas el niño aprende a través de los sentidos. El individuo no aprende desde que nace como lo hacemos los adultos. El niño aprenderá entonces a través de los sentidos, vista, olfato, gusto, tacto. Entonces la madre, que es la encargada o la principal cuidadora, se encarga de estimular esta parte. Entonces aquel niño o aquel bebé que es estimulado a través de los sentidos provocará mayor aprendizaje y mayor cognición. Esto a través de técnicas muy sencillas que luego la madre se confunde y cree que solamente un especialista puede estimular, pero no es cierto. El cuidador principal es quien estimula al niño a través de juegos, a través de canciones, a través de palabras constantes, ruidos, etcétera, que el niño estará aprendiendo poco a poco y que esto ayudará a que en un futuro se le facilite más recibir la información y almacenarla, no solamente recibirla, sino digerirla y poder almacenarla en su cerebro. ¿Cómo es el desarrollo social del infante? Bien, entonces, a ver, me dicen que no se escucha. ¿No se escucha? Miss, buenas tardes. Buenas tardes. No te escucha, Miss. Sí, ¿Sí se escucha o no se escucha? sí se escucha. Yo no escucho, Miss. Ya, a ver. Sí, creo que sí, porque ha estado de la misma manera que anteriormente, ¿no? No sé cuál será ahora la falla, pero creo que sí se escucha. Ya, a ver, vamos a entender que cada uno de repente por la conexión, por todo eso, presentamos algunos inconvenientes, ¿no? Bien, esto de que están entrando también es una situación que corta un poco la... Ya, entonces, les escuchábamos, ¿no? Qué importante es esa actitud de la madre cuidadora o del cuidador, ¿no? Qué importante es el niño, como ahí lo dice. Ya. El niño, como ahí lo dice, tiene que ver con la parte de ay, se me va. Mi hijo me hace señas, por más que no me habla, se me va, disculpe. Ya. Tiene que ver con esta parte del cuidado, ¿no? Tiene que ver con la parte de los sentidos, ¿verdad?
nosotros aprendemos, y ahí dice, ¿no? Y es cierto, el niño, y por eso es que los niños en los primeros años de vida son muchos sensorio-perceptuales, ¿no? A través del oído, la vista, del olfato, del gusto, del tacto, el niño aprende, y el niño cuanto más estimulado a ello es, ¿no? Va a tener y va a desarrollar más el aprendizaje. Por eso de repente, por ejemplo, Montessori trabaja mucho el trabajo sensorial, ¿no? La parte motora, porque el niño puede realizar muchas actividades, puede trabajar mucho la parte sensorial, puede trabajar mucho la parte de la autonomía. Entonces, ¿por qué? Porque el niño que desarrolle eso en los primeros años de vida, ¿no? Tiene desarrollado más esta capacidad de poder aprender. Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante tenerlo así de claro, y es importante ¿para qué? Para poder propiciar en los niños esos aprendizajes, ¿no? Esas situaciones. Hay veces cuando el niño va a la sala de estimulación, todavía estamos pensando que el niño tiene que aprender a leer, a escribir, todavía estamos con esa mentalidad, ¿no? No es así, no es eso que lo que el niño debe desarrollar en una educación de intervención oportuna, ¿no? Ya no se denomina estimulación temprana, sino se denomina estimulación oportuna, ¿no? En donde el niño lo que se va a hacer es propiciar situaciones que ayude al niño que pueda explorar. Por eso es que ellos tienen que explorar, ¿no? Y también pasa lo mismo en 3, en 4 y en 5, que se trabaja con esa dinámica, ¿no? Que el niño pueda explorar qué aprendizaje construye desde la exploración con los materiales, en 5 años, en 4 años, desde que proponen sus proyectos de aprendizaje, que es parte de su exploración, que es parte de su curiosidad, ¿no? Cómo caminan las hormigas, y ahí van a haber muchos aprendizajes. Entonces, es importante desarrollar eso, ¿no? Por eso es que cuando una compañera de ustedes mencionó hasta los 5 años, es como que la edad tope y donde se busca la cimentación de muchas habilidades en el niño, el desarrollo motor, el desarrollo intelectual, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo social, todo ello se marca hasta esa edad. Según los estudios, se marca hasta esa edad, ¿no? El niño logra desarrollar todos esos aspectos en esa edad, ¿no? Entonces, si el niño ha tenido una buena intervención oportuna, entonces eso lo va a volcar en la primaria, ¿no? Lo va a volcar en la primaria. Pero si el niño no ha sido, obviamente, tampoco vamos a encontrar, ¿no? Grandes resultados en la primaria, y menos, pues, en la secundaria, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso es que también el primer ciclo, el que denominamos dentro del nivel inicial, que lo conocen como las famosas cunitas, el primer ciclo hoy cobra mucha importancia. El otro día escuchaba una ponencia de una representante de Minedu en la DREN, y ella decía, ¿no? Qué importante es apostar por la primera infancia, ¿no? Qué importante es apostar por la primera infancia. Debe de ser la primera temática de conversación en toda situación política, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son la base, son la semillita de esta sociedad. Y si hay una intervención oportuna con esta primera infancia, vamos a tener mejores ciudadanos. Y todavía falta ampliar la cobertura de atención para los niños de primera infancia, ¿no? Falta ampliar. Hay más escuelas de segundo ciclo, ¿no? De jardín, pero son muy pocas las que son cuna-jardín. ¿Estuvieron los PRONOIS? Sí, hay SEX también, han habido otros programas como el PIESBA, como el entorno comunitario, han habido programas, pero que aún así no atienden a la población en su mayoría, ¿no? Entonces, ahí también se está trabajando para que en ese momento que el cerebro está en pleno desarrollo, ¿no? Puedan aparecer todas estas oportunidades. Y eso tiene que ver con el conocimiento, con la parte cognitiva, con la inteligencia, con el aprendizaje, ¿no? Es la etapa clave cuando su cerebrito está como una esponja, ¿no? No sé si ustedes han escuchado, dicen, el niño es como una esponja. Sí, es como una esponja hasta cierta edad, ¿no? Porque el niño en ese momento, en esta capacidad de desarrollo,
de poder construir todos estos mapas mentales en el cerebro y llenarse y dotarse de mucho aprendizaje, ¿no? Entonces es muy importante la intervención de la familia, ¿ya? Y de los espacios. Ahora vamos a continuar escuchando. El desarrollo social del infante es muy importante. Hemos revisado esto en clase. Un niño que, por ejemplo, biológicamente está sano, pero su contexto social no le estimula, se verá deteriorado, por ejemplo, su aprendizaje. Es decir, un niño que biológicamente está bien, pero que la mamá no tiene un vínculo afectivo con él, por ejemplo, o no existe una felicitación, o no existe una constante comunicación con el niño desde muy temprana edad, desde el cambio de pañal, por ejemplo, lo que yo les explico a los alumnos, es la importancia de la interacción comunicacional que hay con el cuidador principal para que desde un cambio de pañal, la hora del baño, la hora de la comida, haya siempre una constante comunicación con el individuo que cuida al bebé. ¿Para qué? Para que el niño esté aprendiendo siempre del mundo que le rodea. Si, por ejemplo, escucha un ruido extraño el bebé, que sea el adulto quien se encargue de decirle, ese ruido es una moto, o ese ruido es un avión, o ese ruido es un coche. O sea, que el niño vaya aprendiendo a través de esos estímulos activos que están constantemente en la vida del bebé en este caso. Entonces también, por ejemplo, la hora del baño, que no se convierta solamente en un hábito de higiene, sino en una interacción con la madre en la que a lo mejor juega con su patito o juegan con su juguete favorito, y ahí, además del aseo personal del bebé, también se está trabajando la interacción con la madre en esta parte afectiva de demostrar cariño a través de cualquier actividad cotidiana que se lleva a cabo. A la hora de la alimentación igual, o sea, al momento de comer, desde el famoso juego del avioncito, ahí el bebé está recibiendo emociones de la madre, no solamente el alimento ya para satisfacer una necesidad, sino un vínculo afectivo que en lo social es muy importante, preguntaban los alumnos. ¿Un bebé que es estimulado emocionalmente podrá ser un adulto que elija mejor una pareja? Por supuesto que sí. Si al niño se le enseña desde muy temprana edad que los vínculos son importantes, que el afecto es importante, tanto darlo como recibirlo, por supuesto que en su etapa adulta podrá formar mejores vínculos de todo tipo, vínculo de pareja, vínculo de amistad, inclusive en la empresa. Cuando hacemos los psicólogos estudios psicométricos, también medimos como esta parte de lealtad o fidelidad a la empresa a través de los vínculos, de qué tan importantes son para el individuo, y son importantes por lo que desde pequeño nos enseñaron. ¿Se es posible detectar y tratar algún trastorno del aprendizaje en el infante? Pues la primera herramienta que tenemos para detectar los psicólogos es la observación, o sea, identificar que el niño no está actuando de la manera común que están actuando los demás, porque nosotros no detallamos tanto lo normal o lo anormal, pero que sí estamos observando que el comportamiento del niño está siendo diferente, que a lo mejor se da una indicación en la escuela y el niño no alcanza a comprender la información o digerirla, algo está pasando en su aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, o lo que yo les decía, un bebé que es muy tranquilo, efectivamente para la madre es desagradable, ¿no? El hecho de que tu niño sea tranquilo, pero un niño aprende a través de la exploración, a través de la interacción con el mundo. Entonces, si yo estoy observando que mi bebé de 6, 7 meses no quiere bajarse al piso a explorar, a tocar cosas, a llevar cosas a su boca, a interactuar con los juguetes o cosas que hay a su alrededor, no necesariamente juguetes, algo está pasando con este bebé, porque el bebé de manera natural busca interactuar con el mundo. Entonces, si yo estoy observando que mi hijo o el bebé que estoy cuidando no está interactuando con su mundo, algo está pasando. Entonces, la principal herramienta que tenemos es la observación. Después de la observación, pues ya por supuesto que vienen las pruebas psicométricas. ¿Cuáles son algunas de las habilidades que los alumnos logran desarrollar en esta materia? Más que habilidades es el pensamiento analítico de entender que el ser humano pasamos por etapas. Entonces, al pasar por etapas, debemos desarrollar y dominar ciertas habilidades dependiendo de la edad en la que estamos. Entonces, entender al ser humano es entender que es un resultado de un proceso biológico, de un proceso social, de un proceso afectivo y de un proceso cognitivo. Entonces, pasando por estas áreas del ser humano, entenderemos que sea lo más sano posible su desarrollo a nivel general, ¿no? Entonces, más que habilidades que adquiere, es una capacidad de análisis, de entendimiento de todo lo que el ser humano vivimos a lo largo de nuestros años y sobre todo de los primeros años que son tan importantes para lo que seremos en la etapa adulta.
La maestra Mónica en este segmento nos compartió qué es lo que más le gusta de esta materia. Lo que me gusta de esta materia es luego el autoconocimiento que el alumno va teniendo de sí mismo sobre lo que él vivió en su infancia. Entonces surgen siempre con los temas y autores que revisamos, surgen dudas de su propio desarrollo. Entonces esa parte está muy padre, el autoconocimiento que el alumno va teniendo sobre sí mismo en función de sus etapas previas, desde que son bebés, la lactancia, si gateó o no gateó para su desarrollo psicomotriz, etc. Entonces, principalmente eso, el autoconocimiento. Y por otro lado, el entender que el ser humano pasa por etapas, y entendiendo esto, sabremos que si hubo una etapa en la que no fue a lo mejor estimulado de la manera adecuada, existe la estimulación oportuna, ¿no? Para trabajar áreas que no han sido desarrolladas o potencializadas totalmente. El desarrollo infantil es muy importante, pues este se verá reflejado en la vida adulta del niño. Es por eso que hay que tratar de captar las señales cuando algo no esté bien. Yo soy Paola Flores y nos vemos en la próxima. Ok, a ver, comentarios. A ver, ¿qué podemos comentar? Sobre todo aquellas compañeras que no han participado todavía, ¿no? Porque estas intervenciones son sus evaluaciones de intervención oral. ¿Qué podemos comentar? A ver, sobre lo que hemos observado, la información que nos han brindado en este video sobre el desarrollo infantil, ¿no? Sí, a ver. Miss, buenas tardes, soy Nancy. ¿Puedes decirme tu nombre? Porque estás como usuario. Nancy, Miss Nancy Mamani Flores. Ya, Nancy, ok. Gracias. Ahora sí, por favor, escucho tu comentario. Bueno, en el video que yo estaba viendo, no habla de la importancia de los niños, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? También nos dice cómo podemos detectar, ¿no? Qué mal tiene el niño observando, y que algo está fallando, ¿no? En ese niño. Un niño que no interactúa, que no juega, que no participa, eso quiere decir que algo tiene ese niño, que tenemos que estar atentos a eso. Entonces, un niño también, ¿no? Habla también de que muchas mamás a veces no les gusta que sus niños sean inquietos, pero dice que los niños cuando son inquietos pues aprenden. ¿Por qué? Porque al descubrir o al explorar, al tocar todo, entonces ellos aprenden mediante la exploración. Es lo que entendí. Ok, muchísimas gracias, Nancy, así es, ¿no? Es muy importante permitir al niño este espacio de exploración, ¿no? Sobre todo ellos, este espacio de exploración. Por tanto, podemos nosotros darle estas situaciones de aprendizaje, ¿no? Todo esto que hemos visto en la parte motora, que hemos visto ahí dice, por ejemplo, ¿no? Cuando le hacemos el cuidado del cambiado de ropa, cuando los acompañamos en la alimentación, en el aseo, ¿no? Por ejemplo, cuando lo estás cambiando y hay un sonido y decirle, pues está pasando el avión, está pasando el carro, ese es el sonido del perro. Entonces, el niño, porque ellos construyen aprendizaje, como lo mencionó también, y también se los he dicho a ustedes en varios momentos, ¿no? Construyen desde este desarrollo de todos sus sentidos, ¿no? Por tanto, el niño está aprendiendo, está reconociendo, ¿no? La madre pensará, no, pues no hay aprendizaje. Sí, en ese momento el niño ya está discriminando, ya está haciendo discriminación auditiva, ya está reconociendo el sonido, ¿no? Igual el niño, cuando nosotros le hablamos, sabe cuál es tu voz, cuál es la voz de papá, cuál es la voz del hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque también desarrolla una discriminación auditiva. Cuando escucha sonidos fuertes, se asusta, ¿no? Cuando escucha sonidos suaves, se puede relajar. Pues a veces ponían música a los niños y todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo discriminación auditiva, ¿ya? Igual cuando ve los colores, ¿no? Si yo le digo,
Mira, te voy a poner tu polo rojo, está grande, el niño ya está observando, ¿no? Y ya está recibiendo toda esa información, porque está discriminando visualmente, ¿no? Y el niño también va cogiendo. Ah, ya has cogido una pelota suave, ¿no? Y tú, por eso es importante la verbalización. En estos primeros años, meses, ¿no? Es importante la verbalización, porque así el niño va obteniendo la información y el aprendizaje, ¿no? Por eso dice ahí que si tenemos una intervención oportuna en los primeros años de vida, van a tener grandes desarrollos, ¿no? Es importante brindarle eso al niño desde pequeño, ¿ya? Ok, muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a compartir nuestro PPT, ¿no? Nosotros nos hemos quedado muy, creo que es todo esto, ya hemos avanzado. A ver, por aquí. Hemos visto la semana pasada todo lo que tenía que ver con el área social, ¿no? Ahora vamos a ver todo lo que es con el área del conocimiento. Ya estamos viendo desde dónde parte esta área de conocimiento, ¿no? Desde dónde es que se viene desarrollando. Bien, en esta área de conocimiento, lo que el niño va a ir adquiriendo, ¿no? Son los colores, es el género, porque por ahí mencionaba, ¿no? El niño ya es capaz de reconocer su sexo, ¿no? Es capaz en tal edad de decir yo niña, ¿no? No, niño no, yo niña, ¿no? Desde su lenguaje, un niño de 7 años ya identifica mucho mejor su sexo, sus acciones, ¿no? Y hay veces quitarnos estos estereotipos también. Nombre. Porque decimos, sí, sus nombres, ¿no? Porque decimos, el niño no puede jugar con muñecas, el niño juega con carros, ¿no? El niño no puede jugar vóley, juega solo fútbol, ¿no? Cosas así. El niño, ¿qué más? No se puede llamar José María, ¿no? Porque es un nombre de mujer y viene la burla, ¿no? Entonces, el niño va definiendo su género, y va reconociendo sus nombres también, se va reconociendo como persona valiosa, única, y aquí es donde se tiene que ir rompiendo también estos estereotipos, ¿no? Estas ideas, patrones de ideas que tenemos por tantos años, ¿no? Y ahí viene lo de la igualdad de género también, ¿verdad? El niño va desarrollando memoria, por eso es importante que el diálogo, la verbalización, porque el niño va desarrollando su memoria, porque va a ir adquiriendo, va a ir almacenando toda la información que observa, que huele, que coge, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué escucha? Porque cuando ya escucha, huele un aroma delicioso, ya sabe que eso es un aroma agradable. Si huele, pues obviamente la basura u otro, sabe que es un olor desagradable. Eso también es aprendizaje, ¿no? Eso también es aprendizaje. Sino que nosotros pensamos que conocimiento, aprendizaje solamente es temas, ¿no? Creemos que el niño, porque eso es lo que tenemos por concepto de conocimiento, ¿no? ¿Qué tanto sabe de cultura general, de temas generales, ¿no? Pero no, la adquisición de estas habilidades, la adquisición de la degustación, de conocer sabores, de aprender a rechazar o a probar sabores, por ejemplo, cuando comes, degustas, ¿no? Diferenciarlos. Eso también es aprendizaje. El niño también está aprendiendo, ¿no? De saber que cuando toca algo es duro, es blando. Por eso es que en los primeros años de sus vidas se trabaja mucho, como les decía, la parte sensorial, ¿no? Y se pide que el niño explore el material y que sea solo el que descubra cuál es lo que más le agrada, cuál es lo que él por dónde más, ¿no? Ya este sonido me gusta, este sonido lo repite, ¿no? Y este sonido no. Coge más este juguete porque con este juguete se siente más cómodo, más blando, deja esto que es duro porque no le llama el interés, qué sé yo.
Entonces va desarrollando, y ahí está desarrollando memoria porque va a ir almacenando esa información. Y eso ya es conocimiento, ¿no? Poco a poco va a ir desarrollando el tiempo y lugar, porque él se va, al principio va a ir ubicándose en su espacio, va reconociendo que esa es su casa. Hay niños, por ejemplo, que cuando se van a casa de otra persona no duermen en esas casas, no pueden dormir, ¿no? No se sienten cómodos porque quieren su casa. O dice, mamo casa, mamo casa, mamo casa, ¿no? Muchas veces he escuchado, porque no se sienten cómodos en ese contexto, no es su casa, no es su hábitat, como quien dice, ¿no? Entonces él va reconociendo espacios, va teniendo aprendizaje de cómo desplazarse en esos espacios, cómo dirigirse en ellos, y eso también es conocimiento, ¿no? También tiene que ver con la parte cognitiva. El tiempo que va dándose, no tanto que hoy, mañana, pasado, eso es progresivo en las demás edades, ¿no? Porque el niño hasta 5 años no se ubica, no dice mañana, dice ayer, el de ayer dice mañana, ¿no? Dice, mañana yo fui con mi mamá a misa al mercado, mañana yo fui, ¿no? Mañana ya fui, tú fuiste. O es que ya fuiste con tu mamá el otro día anterior. Entonces ahí él todavía no tiene esa noción clara, ¿no? Eso lo va adquiriendo a los 7, 6 años, que ya tiene este desarrollo de la parte lógica, de la parte más abstracta, ¿no? Antes, hasta los 5 años, el niño, 5 o 6 años, el niño es muy concreto. Lo que mira, lo que observa, lo que toca, ¿no? Es muy concreto, ¿ya? Entonces, por eso que nosotros nos decían, para hacer matemáticas tiene que ser concreto. Si bien eso es un área abstracta, pero tiene que ser concreto. Tiene que tener el niño el objeto para que pueda explorarlo, ver y con ello construir las nociones matemáticas, ¿no? Entonces pasa por ello, pasa porque ellos ya se van dando cuenta cuando despiertan, cuando tienen sueño, cuando tienen hambre, ¿no? Ese es el tiempo, van midiendo poco a poco de diferente manera los tiempos que hay en el día, ¿no? Cuando mamá llega, cuando mamá se va, todo esas nociones de tiempo ya ellos van asumiendo poco a poco y relacionándolo con acciones sobre todo, ¿no? Ya saben que es media tarde, no como la palabra media tarde, pero ya saben que el día va avanzando porque ya le tocó comer, ¿no? Ya le tocó bañarse para irse a dormir. Entonces el niño está en ese proceso de adquisición. Para que al final se logre esta parte de los números, que tiene que ver más que nada no con la parte simbólica, no con solamente descifrar códigos o escribir códigos. Cuando hablamos de número, estamos hablando de la noción de cantidad, que el niño conozca cantidades exactas, no cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Ya sabe mi niño contar, dicen las mamás, ya mi niño sabe contar. Y no es eso, el niño sí lo es, no está contando, ¿qué está haciendo? Está simplemente diciendo los números en abstracto, porque no tiene la noción clara de cantidad. Cuando el niño me diga, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, ahí el niño está reconociendo números. Cuando sea consciente de esa forma de contar objetos, ¿no? Porque hay niños que cuentan objetos y dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y solamente hay 5 y 4, porque todavía no tiene desarrollado la noción de número. Entonces, y eso hay que desarrollarlo en estos primeros años de vida. En una parte del video decía, ¿no? Que todo el futuro de un ser radica en la niñez, ¿no? Todo el futuro de un ser radica en la niñez. Si aquí en la niñez todo estuvo bacán, fenomenal, chévere, en la adultez va a ser genial, ¿no? Pero si aquí en la niñez hubo muchas carencias, no hubo esta situación afectiva, no hubo este desarrollo motor, no hubo este desarrollo del lenguaje, entonces, ¿qué le podemos pedir a ese ser humano cuando es adulto, cuando es joven, ¿no? ¿Qué le podemos pedir? No le podemos pedir nada, ¿no? Él va a dar lo que tiene, por eso dicen que las personas adultas dan lo que tienen. Y eso que tienen es reflejo de lo que tuvieron en su niñez, ¿no? Para no juzgarlos, normalmente eso es lo que se comienza a analizar, ¿no? Cada quien da lo que tiene,
y lo que tiene, dónde lo formó en su niñez. Entonces, si tenemos esta habilidad desarrollada, y dices, ay, ¿por qué ese niñito es más inteligente? ¿Por qué Es porque de niño hubo una buena estimulación. Y bueno, pues, lamentablemente, eso no quiere decir que hayan sido malos padres, ¿no? Sino, lamentablemente el desconocimiento no permitió que pasara eso. ¿Ya? Entonces, eso también es muy importante cuando nos señalaban en el video. Bien, entonces, aquí también para el juego de la memoria, ¿qué podemos hacer? Que el niño pueda contar una parte de la historia que lo hayan leído previamente, ¿no? Para ir desarrollando esta capacidad de organización de ideas, esta capacidad de recordar, ¿no? Estas partes del cuento que le ha gustado. Y también para ir pudiendo desarrollar la comprensión lectora, ¿no? Él sabe y va reconociendo si es niña o es niño, ¿sí? Ya él se va diciendo, no, niño, no, niño, ¿no? A mí me da risa cuando yo decía, ¿tú eres niña? Y ellos decían, no, niña, no, niño, Mish, niño, decían, ¿no? Ya van desde pequeñitos, van con eso sí los papás mucho rápidamente ayudan, ¿no? Hace preguntas como quién, cuándo, dónde, por qué. Aparece el famoso por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿No? Comienzan a preguntar siempre a realizar esas preguntas, ¿no? Por lo menos. Puede ir diciendo su nombre completo, correcto, ¿no? De 4 colores y los puede reconocer. Hoy en día ya no enseñamos los colores por separados. Hoy en día el niño desde pequeño ya reconoce los colores. ¿Por qué? Porque la mamá, si le ha hecho esta intervención oportuna de decirle tu pelota roja, tu polo amarillo, te vas a poner tu polo amarillo, mira, ve, ya tienes tu pantalón azul. Entonces el niño ya va a ir familiarizándose y cuando ya tenga que verbalizarlo, lo va a hacer con mucha más facilidad, ¿no? Entonces, puede ser que incluso niños muy pequeños ya te digan los nombres de los colores, ¿no? ¿Por qué? Porque en su cotidiano la mamá siempre ha estado interviniendo y de esa manera clara. Puede contar correctamente hasta 10, ¿no? Cuando lo dice correctamente, ahí como señala tocando 1 a 1. Ese es el conteo, ¿no? Tiene que tener esa noción de cantidad clara, ¿sí? Entonces, el desarrollo cognitivo tiene que ver con el aprendizaje y el pensamiento, ¿no? Viene a ser esta capacidad que tiene el niño para poder aprender, a memorizar, a razonar y a resolver problemas. Cuando decimos memorizar, no quiere decir volver a la época antigua, ¿no? Sino que el niño tiene esta capacidad de percibir todo este aprendizaje y llevarlo a la memoria, ¿no? Y memorizarlo, grabarlo. Es como que son una computadora, ¿no? Ellos observan, piensan, pasan por la situación y todo ese aprendizaje que lograron lo almacenan, ¿verdad? Lo memorizan. A eso se refiere, ¿ya? No tanto al memorizar como término que hoy lo hemos utilizado en la educación tradicional. Entonces, el niño también que puede lograr esas memorizaciones, ¿no? Estas asimilaciones, como lo dice la asimilación, la acomodación del nuevo aprendizaje, es porque el niño ha razonado, ¿no? Y eso lo desarrollamos aquí en nuestro cerebrito con este desarrollo del pensamiento. El niño ya tiene la capacidad de razonar, ¿no? Entonces, en 3 todavía es un poco menos, en 4 ya va progresando y en 5 con mucha más razón. ¿Y por qué? ¿Por qué tú crees que no puedo mezclar el rojo con el amarillo? ¿No? No, Miss, porque si tú lo mezclas va a salir anaranjado. Ah, bien. ¿Y qué pasa si sale anaranjado? ¿Y qué pasa si yo le echo más rojo? También saldrá anaranjado. No, Miss, ¿y por qué no saldrá más anaranjado? No, Miss, ¿por qué? Porque tiene mucho rojo, va a salir rojo, ya. Entonces el niño te va resolviendo, va razonando, ¿no? Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Niños pensantes, niños que tengan desarrollado juicio crítico, ¿ya? Y si el niño razona, piensa, por tanto puede resolver problemas, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo el niño va haciéndolo? Desde pequeño lo hace, ¿no? Desde los 2 meses nos dicen aquí, si el niño comienza a dejarle objetos alrededor de él, ¿no? El niño va a ir
resolviendo ese problema. Va a ver que ese objeto es llamativo, le va a llamar la atención y lo que quiere va a querer ir hacia él. Entonces es su cuerpo el que va a ir movilizando su desarrollo, sus pensamientos, ya está desarrollándolo desde ahí, ¿no? Y va a querer cogerlo y explorarlo con sus manos, ¿no? Y así el niño que ya va pasando, por ejemplo, por esa situación, cuando tenga 3 años, ese niño va a poder tener una capacidad para clasificar los objetos de forma y color, ¿no? Porque va, en todo ese tiempo de exploración de los objetos, se va a ir dando cuenta que los objetos no son iguales, que los objetos tienen colores diferentes, tienen tamaños diferentes, ¿no? Por tanto, ya va dándose esa percepción. Y no hay necesidad de nosotras enseñarle las agrupaciones, ¿no? Porque el niño ya lo agrupa solo. Cuando juega, por ejemplo, les cuento yo, por el año pasado tenía mis niños de 1 año, yo no tenía necesidad de decirle, agrupen las vacas, agrupen, no. Yo les dejaba el cesto de animales y ellos solos exploraban. Como ya vienen con aprendizajes, yo veía, por ejemplo, que Bastian sacaba todos los elefantes y los ponía en filita. Luego hacía otra filita de los caballos. ¿Qué está haciendo ahí el niño? Ya está clasificando, ya está agrupando, ¿verdad? No está, y yo no se lo indiqué, sino que el niño ya desarrolló esta capacidad perceptual, ya observó que los objetos son diferentes, que así como son diferentes, también son semejantes, ¿no? Y esa discriminación que hizo de diferencia y semejanza, nadie se la enseñó. Yo me he quedado maravillada al ver, porque yo siempre trabajé, por más de 15 años trabajé con niños de segundo ciclo, y hace ya 4 años con que estoy trabajando con niños de primer ciclo, de ciclo 1. Entonces, qué interesante fue para mí observar que niños tan pequeñitos, y el año pasado trabajé con los más pequeños, porque siempre trabajé con niños cuando comencé en Cuno, trabajé con niños de 2 años y medio, ya para 3, ¿no? Entonces, por ahí como que no había mucha la diferencia, pero el año pasado como me tocó niños de 1 año 4 meses, 1 año 5 meses, 1 año 6 meses, yo me quedaba asombrada, tan pequeñitos, y haciendo cosas maravillosas, ¿no? ¿Y qué necesitaban? Necesitaban